Bueno, vamos entonces a estudiar la palabra. Buenos días. Qué bueno poderlos ver esta mañana. Y invitarlos, ¿no?, de todo corazón a que le demos un espacio bien grande a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia o a mirar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Vamos entonces a leer estos versículos y en esta mañana, vamos a continuar con el estudio que hemos traído en secuencia en estos días. Y estamos hablando, la semana anterior, para ponerlos en contexto un poquito, estuvimos hablando acerca de la importancia de la unidad. ¿Lo recuerdan? La importancia de la unidad, ¿sí? Decíamos que si no hay unidad, no hay vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor nos anima a que procuremos la unidad. Si no hay unidad, no hay vida. El Espíritu Santo no puede actuar si no hay unidad. ¿Lo recuerdan ustedes? Estudiamos el pasaje de Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. El Espíritu Santo solo trajo vida cuando los huesos estaban unidos, cada uno en su lugar. Jesús oró por la unidad. Una de las oraciones más sentidas que hizo Jesús en Juan capítulo 17 fue por la unidad. Y él dijo: yo le ruego, Padre, te ruego para que ellos sean uno, para que sean perfectos en unidad. Decíamos que una familia dividida no puede permanecer. Una familia dividida terminará en fracaso. Bueno, entonces, cuando entendemos que hay cosas que son fundamentales para tener la bendición de Dios, como es el caso de la unidad, para mantener la firmeza de la iglesia, la permanencia, la unidad nos va a dar éxito en todo lo que nosotros emprendamos. Entonces debería despertarse un interés grande para saber cómo conseguir este recurso tan importante como es la unidad. Les decía el otro fin de semana que a veces ni siquiera hay unidad en nosotros mismos, ¿verdad? Ni siquiera sabemos qué es lo que queremos, porque a veces un día uno quiere una cosa y otro día quiere otra. Entonces la unidad es muy importante. En este texto que vamos a leer, ya lo comenzamos a estudiar la semana pasada, es donde el apóstol Pablo habla de la unidad. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. Ahora, pero aquí él comienza diciéndonos cómo conseguir la unidad. O sea, cómo conseguir la unidad. Algunos puntos importantes para poder conseguir la unidad. Leámoslo entonces. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Estamos llamados a vivir en unidad. Y el versículo 2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Puedes proyectar la Reina Valera, por favor? En la Reina Valera encontramos la palabra amables se cambia por mansos o mansedumbre. Dice: con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros con amor. Entonces son 5 elementos que debemos trabajar para mantener la unidad, en el área que sea, en el medio donde nos estemos moviendo. Primero es la humildad, segundo la mansedumbre, tercero la tolerancia, cuarto la paciencia y quinto el amor. 5 elementos para construir la unidad. Ahora, si fuera el caso nuestro en cualquier área, si mi familia está dividida, si mi empresa está dividida, si en el trabajo estamos divididos, pues aquí hay una solución. Son unas pautas que nos da la palabra para poder construir la unidad. Ustedes saben que el mundo hoy está más dividido que nunca, ¿cierto? Estamos divididos políticamente, familiarmente, socialmente. Hay una división total.
Bueno, entonces vamos a analizar la primera parte o el primer elemento, que es la humildad. La humildad. Ahora, anoche yo hacía una pregunta. ¿Usted se considera una persona humilde? Bueno, no me lo respondan, no respóndanselo ustedes ahí. ¿Se considera usted una persona humilde? Bueno, si usted no se considera una persona humilde, entonces no está contribuyendo a la humildad. Porque la humildad es elemento fundamental para construir la unidad. Entonces, de pronto ni siquiera sabemos si somos humildes o no. ¿Por qué? Porque no entendemos con claridad el significado de la palabra. El diccionario español define la humildad como lo contrario al orgullo o a la arrogancia, ¿no? Bueno, hay otras definiciones. Hay otro concepto que es errado respecto a la humildad, y es que se asocia con la pobreza económica, ¿cierto? Lo han oído ustedes decir, ¿no? Los barrios humildes, ¿no es cierto? Los sectores humildes, refiriéndose a la pobreza, pero no tiene nada que ver. Ahora, una definición correcta es la que encontramos investigando el griego, o sea, el original en el que se escribió el Nuevo Testamento. En el griego la palabra humildad significa literalmente sentimiento de pequeñez, ¿no? ¿Cómo significa la palabra? Dígamelo. Sentimiento de pequeñez. Eso significa la palabra humildad. Y recordemos que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Entonces, bíblicamente este es el significado correcto de la palabra humildad, ¿no? Pueden haber otros significados, pero este es el significado bíblico: sentimiento de pequeñez. Ahora, este concepto en la mayoría de las sociedades, ¿no?, se ha considerado negativo. Es una palabra negativa, pequeñez, ¿no? Ahora se habla de ¿qué? De grandeza, ¿verdad? Se habla de grandeza. Se habla de empoderamiento. Mire, este concepto de grandeza, mal entendido, se puede convertir en orgullo o en arrogancia. ¿Qué es lo que hoy hay en el mundo? Orgullo y arrogancia. ¿Por qué? Porque se malentiende o se aplica mal el significado de la palabra grandeza, ¿sí? Ahora, el mundo tiene un concepto, pero Dios tiene un concepto diferente en la palabra. Entonces, vamos a mirar que, bueno, la grandeza está bien aplicarla a ciertos aspectos, como por ejemplo, grandes en fe. Estamos en grandes en fe, grandes en ánimo, grandes en fuerza, grandes en amor. Y en ese aspecto está correcto decir que somos grandes. En el Nuevo Testamento, la palabra humildad no tiene nada que ver con lo físico, nada, absolutamente nada. Ni con la ropa, ni con la comida, ni con la casa que tenemos, ni con la plata, ni con el poder que tenemos. La grandeza no tiene nada que ver con eso, ni la humildad tampoco tiene que ver nada con eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, según las enseñanzas de Cristo, la humildad tiene que ver con el corazón. Vamos a mirar Mateo 11:29. Y ahí vamos entendiendo lo que significa la palabra humildad. Mateo 11:29. Es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, y Él nos invita a que nosotros sigamos su ejemplo. Miren lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 29. Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy, ¿qué dice? Humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas, ¿sí? Ahora, ¿qué es Cristo? Según esto, ¿qué es? A ver, dígamelo. Según el texto, ¿qué es Cristo? Es humilde, ¿de qué? De corazón. Entonces, mire, la humildad es pequeñez, sentimiento de pequeñez. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo ahí? Yo soy pequeño, ¿de qué? De corazón. Soy pequeño de corazón. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces, Filipenses 2, 5 al 7, esto quiero que lo analicemos bien, porque trae una gran enseñanza para nosotros.
El Señor dijo, aprendan de mí, que soy pequeño de corazón. Tengo humildad en mi corazón. Dice Filipenses 2:5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ahora, es un desafío para nosotros, ¿cierto? Él nos está desafiando a tener la misma actitud, a tener el mismo concepto, ¿no?, que tuvo Cristo. Ahora sí, ¿cuál fue? Aunque era Dios, oiga bien esto, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Leámoslo con sentido. Él era Dios, pero no consideró que el ser igual a Dios fuera algo que lo pudiera mantener ¿dónde? Arriba y por encima de los demás. Sino que, dice el versículo 7, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Eso fue lo que hizo Cristo. Ahora, ¿cuál es el resultado de la humildad? De humillarse. Versículo 8. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa es la historia de Cristo. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Alguien lo obligó a hacerlo? Nadie. Él decidió hacerlo. Él decide humillarse y cambiar su posición de Dios, el más grande de todos, por el más pequeño de todos y hacerse semejante a un criminal. Ahora dice el versículo 9, por lo tanto, o sea, cuando dice por lo tanto significa porque se humilló hasta ese punto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Sí? Ahora, ¿tiene recompensa la humillación? Claro que tiene recompensa. Y el asunto es que Él dice, tengan ustedes el mismo sentir. ¿Qué significa? Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que dirigirse hacia el mismo, hacia ese mismo concepto de humillarse. Entonces, ahora, pues ya lo miramos. Él era el más grande, se despojó e hizo a un lado sus títulos, dejó su posición para poder ser igual a los seres humanos. ¿Eso qué es? Humildad. Eso es humildad. Lo que hace que la gente se vuelva orgullosa, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace que la gente se enorgullezca? Se vuelva prepotente. ¿Sabe qué es? Es lo que tiene. ¿Sí? Es lo que tiene. ¿Sí? Entonces, las personas creen que porque tienen poder, un puesto de poder, una posición alta, sea social, sea económica, sea política, o porque tienen dinero, entonces creen que que eso les da derecho ¿a qué? A subirse y a mirar a los demás por encima del hombro. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo era Dios en ese momento y sigue siendo Dios. Pero Él estaba en una posición, en la posición más elevada de todas. No había nadie más grande que Él. Pero del otro lado, del otro extremo, estaban ¿quiénes? Los seres humanos, los más pobres, los más insignificantes, los que estaban perdidos en una condición de esclavitud y de maldad. ¿Y qué hace Él? Deja su lugar de privilegio no porque alguien lo obligara, sino porque quiso hacerlo y se hace semejante. La palabra semejante, ¿qué quiere decir? Igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo para hacerse ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿cuál es? Es una historia muy bonita, ¿verdad? Vista desde ese punto, Él era Dios. Pudo hacerlo, pero el problema es, o el asunto más bien digamos, es que Él nos está diciendo, deben ustedes hacer ¿qué? Lo mismo. Deben hacer lo mismo. La humildad es el resultado de hacer a un lado todo lo que tenemos y ponernos al nivel de los que no tienen nada. Eso es humildad, ¿sí? Y eso es lo que contribuye a la paz. Eso contribuye a la armonía en el lugar donde nos estemos moviendo. Esa es la realidad. Ahora, hay una cosa que quiero resaltar aquí y es lo que dice el versículo anterior.
dice algo importante. Dice, se humilló, ¿cómo dice? A sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie lo humilló. Él se humilla a sí mismo. Entonces, la invitación que Dios nos hace a nosotros es a humillarnos a nosotros mismos. La humildad es algo que se adopta. Yo decido traer la humildad a mi vida. Yo decido traer la humildad a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me está invitando a ser igual a Él, a tomar la misma actitud que tuvo Él. Entonces, aunque las circunstancias me hayan puesto en lugares de privilegio, yo decido humillarme, ¿sí? Hermano, cuando nosotros entendemos este mensaje y lo aplicamos a nuestra vida, una posición de privilegio, en el sentido que sea, no se da para elevarnos, no se da para aprovecharnos, no se da para, como diría alguien, por debajear a los demás, sino ¿para qué? Para usar esto para bendecir a otros. Y no se puede bendecir a menos que estemos en el mismo lugar, al mismo nivel. ¿Por qué Dios tuvo que venir acá? ¿Por qué no nos salvó desde allá? ¿Sí? ¿Podía hacer lo que dicen ustedes? Sí, podía hacerlo, ¿es cierto? Él podía hacerlo, pero Él quiso sentir lo que sentía alguien, un ser humano, la impotencia, ¿no? Las limitaciones de un ser humano. Y Él dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero fue sin pecado, ¿sí? Una cosa es dar órdenes desde una posición muy alta y otra cosa es estar en la condición de humildad. Eso es muy diferente. ¿Sabe quién puede conmoverse ante la necesidad de los demás? Los que han vivido esa misma necesidad. Dice uno de los evangelios de Mateo, dice que Cristo recorría las aldeas y los pueblos, y al ver las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos. Mire, tenemos que ver la necesidad, ver la necesidad. Yo estoy terminando un diplomado que se llama Gobierno. Es un diplomado muy interesante, me parece interesante. Y ahí se habla del gobierno, ¿no es cierto? Se habla del gobierno. Y hay un paréntesis entre el gobierno de Dios y el gobierno humano. Estudiamos mucho sobre eso, sobre la injusticia del gobierno humano. Entonces, la profesora en un momento nos hacía entender cuál es la diferencia del gobierno de Dios y el gobierno humano, ¿sí? Dice que el gobierno humano no se puede condoler de la necesidad del otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen a quien mandar, ¿sí? Entonces ellos tienen mensajeros. Vayan a estos lugares, vayan ustedes y lleven, ¿no? Lleven. Sería diferente que ellos mismos fueran y vivieran la condición en la que el pueblo vive. Entonces se conmoverían y podrían gobernar de una manera más justa. Ahora, ¿por qué el gobierno de Dios es justo? ¿Sabe por qué? Porque Él dejó su comodidad. Él dejó la comodidad de su trono. Él dejó el poder de gobernar y vino y se hizo más pequeño que cualquiera de los seres humanos. Y por eso pudo tener compasión de nosotros. Y sigue teniendo compasión de nosotros. Ustedes saben eso, ¿verdad? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a un sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué Él tiene tanta misericordia de nosotros? ¿Usted nos ha preguntado alguna vez por qué Él nos ha perdonado tantas veces? ¿Sabe por qué lo ha hecho? Porque Él sabe qué es ser un ser humano. Porque Él sabe que es estar presionado por la tentación. Porque Él sabe que aún somos dominados por nuestros deseos carnales. Por eso no nos condena, sino que tiene misericordia y nos sigue ayudando. Pero si Él nunca hubiera sido un ser humano, jamás hubiera entendido lo que sufren los seres humanos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos invita a que hagamos? A que nos pongamos en los zapatos del otro, ¿sí? Para que podamos entender la condición del otro. Es más, hasta cuando juzgamos, ¿cierto? A veces nosotros, los espiritualistas, porque no se puede llamar espiritual a una persona que juzga a otro. Hay los espirituales, que son los guiados por el Espíritu,
Y hay los espiritualistas, ¿no es cierto? Que son los que creen que son espirituales, pero realmente no son. Son, ¿qué diríamos? Son fanáticos. Esas personas se colocan en un lugar de ¿qué? De posición de autoridad espiritual y creen que eso les da derecho a juzgar a los demás y a castigar a los demás, ¿no? Ellos creen eso. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en su palabra? No juzguen a nadie. No tenemos derecho a juzgar a nadie. Hermano, el único que tenía derecho a juzgarnos, ¿quién es? Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué hace Dios? Él no nos juzga y nos condena. Él tiene misericordia de nosotros. O sea, qué fácil es condenar al que cayó en un pecado, porque yo no he caído en él, ¿cierto? Y el hecho, no, es que yo no he caído en eso, entonces me da derecho ¿a qué? A condenarlo y a juzgarlo, ¿sí? Usted no sabe lo que sufre una persona, ¿no? Que ha caído en un pecado. Usted no sabe el dolor que siente en su corazón. Entonces no hay que mirar el pecado. Dios no mira el pecado. Dios mira ¿qué? El dolor, el arrepentimiento, ¿no? La contrición de esa persona. Entonces, mis amados, Dios nos está invitando a tener la misma actitud que tuvo Cristo, ¿no es cierto? Esa actitud de humildad. Él no vino para condenar. Va a venir, sí, para juzgar, pero primero vino ¿a qué? A salvarnos, ¿no? Él vino a ayudarnos. Él vino a hacerse a nuestro lado. Él vino a tocar la suciedad que había sobre nosotros. Primero vino a eso, vino a extender su mano. Primero vino a eso. Entonces, al contrario sería, hermano, que hay personas que primero condenan, primero juzgan y luego intentan ayudar. Cuando uno condena y juzga, ya no hay nada que ayudar. La actitud de ayudar tiene que ser primero. Entonces, mis amados, esto es lo que aprendemos, tenemos que aprender de Dios. Ahora, hay algo importante en este texto, dice, Él se humilló a sí mismo. Mire, hay una diferencia entre humillarme a mí mismo y que otro me humille. ¿Cierto que sí? ¿Puede suceder o no puede suceder? ¿Sí? La humillación de Dios fue una decisión de Él. Yo me voy a humillar. Entonces, puede ser, hermano, que si no queremos humillarnos a nosotros mismos, si no tomamos la decisión de ser humildes, seguramente yo le aseguro que va a suceder que Dios nos va a humillar. ¿Sí? Dios nos va a humillar. ¿No creen ustedes? Eso lo dice la palabra. Yo les doy la opción a que se humillen voluntariamente como lo hizo Cristo, ¿cierto? Pero si ustedes siguen en su sentimiento de prepotencia, de soberbia, entonces me están obligando a humillarnos. ¿Cómo nos puede humillar Dios? Bueno, hay tantas maneras, ¿verdad? Tantas maneras de humillarnos y ponernos en el lugar de pronto que jamás pensamos que vamos a estar. ¿Qué dice entonces Santiago capítulo 4 versículos 6 al 7? O sea, Dios quiere bendecirnos a través de esta palabra. La palabra siempre está para bendecirnos, amén, aunque a veces toque realidades, pero Él lo hace para bendecirnos. Inclusive Santiago dice que la humildad tiene que estar allí aún para recibir la palabra, ¿no? Dice, reciban la palabra con mansedumbre. Dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor ¿a quiénes? A los humildes. Ahora, ¿qué es lo que hace que Dios nos dé su favor? La humildad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el favor? ¿Usted ha investigado qué significa favor? Favor significa gracia. Favor significa tener puertas abiertas, tener vía libre a la bendición de Dios. Eso es favor, ¿sí? Pues lo entendemos, ¿no? Vengo a pedirle un favor al vecino, ¿no? Si tengo una respuesta positiva es porque tengo el favor. Entonces dice, la humildad nos abre las puertas para recibir el favor, para recibir la gracia, para recibir la misericordia de parte de Dios. Por eso una persona sin humildad ni debería presentarse delante de Dios. No debería presentarse. Porque la humildad coloca una barrera, el orgullo coloca una barrera entre Dios y el hombre.
primero tengo que considerar si tengo humildad para poder presentarme delante de Dios a buscar su favor. Ahora, lo otro es, dice, se opone ¿a quiénes? A los orgullosos. ¿Por qué se opone a los orgullosos? ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es la raíz de muchos males. Es la raíz, hermano, de ofensas, de daños, de heridas, de injusticia. Y una cosa que tenemos que recordar es que Dios aborrece el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque la primera desgracia, ¿no?, en la creación se debió al orgullo. ¿Recuerdan ustedes que Dios creó a un ser humano? No humano, un ser angelical. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Luzbel, ¿no es cierto? Él lo creó. Y era el que mandaba. Dice que era un ser hermoso, no había otro ser tan hermoso. Fue creado con esplendidez. Pero dice que un día ese ser se llenó ¿de qué? De orgullo. Y provocó una revolución en los cielos. Y convenció a muchos ángeles para que se rebelaran contra Dios, porque él quería ser igual a Dios. Dios tuvo que lanzarlo desde el cielo. Y luego dice textualmente el libro de Ezequiel que después de haber sido la luz y haber sido la hermosura, se convirtió en espanto. Hoy Satanás es un espanto. Es un ser que nadie quiere tener al frente. Hoy Satanás es lo más horrible que se puede imaginar. Pero él no era así. ¿Qué lo llevó a tener esa imagen? El orgullo. No, el no querer guardar esa postura de humildad y entender que había alguien que gobernaba por encima de él. Por eso el orgullo, la rebeldía, la soberbia es algo que Dios no soporta. Es algo que Dios no tolera. Y de eso tenemos que deshacernos. Tenemos que deshacernos de eso, mis amados. Porque necesitamos entrar al trono de la gracia para recibir el favor. El orgullo, hermano, se puede presentar de tantas maneras, ¿sí? Hay orgullo, como ya lo hemos dicho, por lo que tenemos, y a veces hay orgullo hasta por lo que no tenemos, ¿sí? Se dan esas cosas, ¿verdad? Hay gente, hermano, que es realmente hasta con la comida, ¿no? Si no, yo eso no como. Es que si no es de marca, entonces no. ¿Sí? La ropa, ¿no es cierto? No, yo esto no me pongo. Tiene que ser de marca. Si no, yo no me voy a colocar. Listo. No está malo comer buena comida, no. No está malo vestirse con ropa de marca, eso está bien. Pero darse cuenta, hermano, que eso no tiene que ser impulsado por el orgullo. Bueno, como decía el apóstol Pablo, yo estoy acostumbrado a lo que sea. Si hay cosas buenas, listo, como cosas buenas. Pero si no lo hay, entonces no pongo problema. También como lo que no es de marca. ¿Sí me va a entender? El problema no es, o sea, las personas que tienen pueden disfrutarlo, pero no creer que por lo que tienen algo de marca encima, entonces son mejores que los demás. ¿Sabe por qué? Porque la vida está girando constantemente, ¿sí o no? La vida gira constantemente, hermano, y unas veces deja a unos arriba y a otros abajo. Luego la ruleta sigue girando y esos que estaban abajo pueden estar arriba y los que están arriba pueden estar abajo. Eso no es lo que vemos todo el tiempo. Eso es lo que vemos todo el tiempo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos pide algo es porque Él sabe que lo necesitamos para nuestro bienestar. A veces somos orgullosos, ¿no? Inclusive, a veces el orgullo no les permite a los demás ni que nos quieran, ¿cierto? A veces hay gente que quiere querernos, que quiere ayudarnos, ¿no? Que quiere extendernos la mano, pero no, yo no recibo. No, yo no recibo. Es que yo no estoy necesitando, cuando en el fondo sí lo estamos necesitando. Pero ¿quién pierde? ¿Quién pierde? El que rechaza, ¿cierto? Por eso el orgullo jamás trae algo bueno a la vida de los seres humanos. Nunca trae nada bueno a la vida de los seres humanos. Lucas 14:11. ¿Qué dice Lucas 14:11? Miren, hablando de la necesidad de humillarnos a nosotros mismos. Es una palabra que está ahí escrita. Dice, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán ¿qué? Humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán ¿qué? Exaltados.
¿no es cierto? ¿Quién está detrás de todo eso? Pues Dios, que es el que gobierna todo. Ahora, los que insisten en exaltarse a sí mismos, entonces dice que tarde o temprano serán bajados de la nube y puestos en el lugar de humillación. Pero los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Cuál es la mano que está detrás de todo eso? No es la mano del ser humano, es la mano de ¿quién? De Dios. Él los exaltará cuando fuere tiempo, o Él los humillará cuando sea necesario. Pero igual Dios lo hace porque nos ama. Amén. Él lo hace porque nos ama. Entonces, Dios no acepta a los orgullosos. No los acepta. Esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿sí? Tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, vamos a mirar lo que la segunda parte, que es la mansedumbre, ¿no? Eso es más fuerte todavía. Humildad y mansedumbre. Yo puedo ser humilde, pero manso, eso sí es como duro, ¿sí? Bueno, estamos viendo los 5 aspectos, ¿no? Que son, primero, humildad; segundo, mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, según el diccionario, la mansedumbre es la capacidad de mantenerse tranquilo ante las ofensas de los demás. Piénselo bien. Mansedumbre es la capacidad de mantenerse tranquilo, sereno ante las ofensas de los demás. Esto tiene que ver más que todo con ofensas, ¿no? Podríamos decir también que mansedumbre es no devolver a nadie mal por mal. Eso es mansedumbre. Antes, al contrario, como dice el Señor, ¿no? Al que te haga mal, hacerle ¿qué? Bien. Al que te maldiga, tienes que bendecirlo. Si alguien te persigue, debes orar por el que te persigue. ¿Eso qué es ser manso? No es responder con la misma moneda. No es pagar con la misma moneda. Ahora, otra pregunta, ¿somos mansos? Bueno, puede que no, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo importante, hermano, es no quedarnos diciendo, sí, qué bueno ser manso. Dios dice que seamos mansos, pero hasta ahí llega. Es tratar de poner en práctica esta palabra para que haya bendición en nuestras vidas. Bueno, entonces vamos a mirar que la mansedumbre fue una característica de los grandes hombres de Dios. Los grandes hombres de Dios se caracterizaron por la mansedumbre. Números 12:13. Vamos a ver a un hombre grande de Dios que fue manso. Ahora, miren ustedes, la mansedumbre no impide que seamos grandes. De pronto impedirá que seamos grandes frente al mundo, pero no va a impedir que seamos grandes ante Dios. Es más, la mansedumbre es necesaria para ser grandes delante de Dios. Eso es necesario. ¿Qué dice? Mire, habla Moisés, ¿no? Dice, entonces Moisés, ese es, ¿no? 12:3. Si ustedes tienen ahí su Biblia, lo pueden confirmar. Dice, ahora bien, Moisés era, ¿qué dice? Muy que humilde. Y la Reina Valera no utiliza el término humilde, porque hay una pequeña diferencia entre humildad y mansedumbre. ¿Sabe qué dicen? Alguien decía que la mansedumbre es hija de la humildad. La mansedumbre es hija de la humildad. Y podríamos decir que la soberbia es hija del orgullo, ¿sí? Tienen una estrecha relación. Entonces miren lo que dice de Moisés. Aquel varón Moisés era muy ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra. Ahora yo hago una pregunta a ustedes que conocen la historia de Moisés. ¿Moisés fue siempre manso? No, Moisés no fue siempre manso. ¿Sabe que Moisés fue un hombre que creció en el palacio de Faraón? Era el príncipe de Egipto. Era el candidato a heredar el reino más grande de aquel tiempo, que era el reino de Egipto, ¿sí? Entonces no era una persona humilde ni mansa. Recuerdan ustedes que hasta violento era, ¿cierto? Dice la historia que un día, viendo a un egipcio maltratar a un hebreo, dice que él se levantó y lo mató y lo escondió en la arena. ¿Sí recuerdan eso? Pero Dios necesitaba a Moisés siendo ¿qué? Manso. Entonces, ¿cómo hizo Dios
para que Moisés aprendiera la mansedumbre? A ver, ¿quién sabe eso? Ajá. Dice que después de matar al hombre, bueno, él pensó que nadie lo había visto, pero sí lo estaba viendo alguien, fue y lo amenazó y le dijo: te voy a denunciar. Y él tuvo miedo y salió corriendo. ¿Y sabe a dónde fue? Al desierto de Parán. Y se encontró con Jetro, ¿no? Y Jetro era pastor de ovejas, dice la historia, ¿no? Entonces resulta que Jetro lo acogió, pero lo puso a trabajar con las ovejas. ¿Y sabe cuántos años estuvo Moisés en Parán? 40 años. ¿Sí? 40 años. Solo tratando ¿con quién? Con ovejas. Y ustedes saben que las ovejas son los animales más mansos que existen sobre la tierra. Ahora, ¿qué quería Dios con Moisés? Llevarlo a que aprendiera ¿qué? La mansedumbre. Y nunca se aprenderá la mansedumbre si no estamos con personas que mansas, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes no se asocien con los orgullosos, no hagan sociedad con los altivos, ustedes asóciense con los humildes para que aprendan ¿qué? Humildad, ¿sí? Cuando una persona solamente tiene relación con las personas que tienen mucho, ¿no es cierto?, y que vive pues súper bien, esa persona se va a acostumbrar a vivir así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando llega al sitio de humilde, entonces ¿cómo se va a sentir? Incómodo y va a querer salir corriendo de ahí. ¿Recuerdan ustedes que Moisés se consideraba un hombre que no era hábil en la palabra, ¿no? ¿Sí lo recuerdan? Cuando Dios le dice a Moisés: ve, porque vas a liderar la salida del pueblo de Israel, él le dice: Señor, pero ¿cómo puedo si yo no sé hablar? ¿Y saben qué dicen los comentaristas? Esto no tiene base bíblica, pero los comentaristas dicen que durante los 40 años que él estuvo en el desierto, él perdió la habilidad de hablar, porque solamente vivió rodeado de ovejas. ¿Pero qué pasó ahí? Aprendió ¿qué? La mansedumbre, y la aprendió bien aprendida. Dice que se convirtió en el hombre más manso, más que todos los que habían en la tierra. ¿Qué necesitamos entonces nosotros, hermano? Asociarnos más ¿con quiénes? Con los humildes y con los mansos. Hermano, por ahí dice un dicho que el que anda con lobos aullar aprende. El que anda con ovejas, pues, ¿cómo hacen las ovejas? ¿Qué hacen? Las ovejas balan, ¿no? Entonces de pronto Moisés no hablaba, sino que balaba. Pero ¿qué hace Dios? Dios le coloca a Aarón, ¿no? Su hermano. Dice: no te preocupes, yo te voy a colocar a Aarón, él sí sabe hablar, y él va a hablar frente a ti, al rey. Hermano, pero después Moisés se convierte en un hombre hábil, no solamente para dirigir, para hablar, hermano, sino que se convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. Pero la mansedumbre, hermano, fue importante para que él pudiera ser usado por la mano de Dios, ¿sí? En ese estado, hermano, de prepotencia, en ese estado de rebeldía, del que lo tenía todo, ¿no?, del que aspiraba a ser el rey de Egipto, no hubiera podido servir a Dios. Por eso es tan importante, hermano, que el día que Dios nos humille, usted no diga nada, no se oponga, hermano. Dios lo está preparando para servirle, para servir al que fue más manso que todos. ¿Que fue quién? Jesucristo. A veces las circunstancias nos lijan, ¿verdad? Nos pulen. Alguien decía: Dios a veces coloca lijas para que nos pulan, hermano, una situación económica difícil, una enfermedad, hermano, un problema familiar. Son lijas que Dios pone para pulirnos. Y nosotros no debemos enfocarnos en el dolor, no debemos enfocarnos en la situación difícil, debemos enfocarnos en lo que seremos después de que Dios termine de lijar nuestra vida. Se dice que los diamantes, cuando salen de las minas, salen, ¿cómo se llama eso? Salen contaminados, ¿verdad? Salen contaminados. Nunca un diamante sale de una mina así como está en la vitrina, ¿no? Como aparece en el cuello de la dama, ¿no? Precioso, ¿verdad? Brillante, ¿no es cierto? Destellante. Estos diamantes salen sucios. Y el profesional, el joyero, toma el diamante y lo pule, lo lija, lo corta, le da la forma para que un día ese diamante, o sea, brille
como brilla y cueste tanto. Entonces, cuando Dios, hermano, nos lleva a ese estado, no es para destruirnos, no, Él nos está puliendo para que demos la talla que Él necesita que demos. Por eso el apóstol Pablo dice: démosle gracias a Dios en todo. Porque si usted está en las manos de Dios, nada de lo que suceda en su vida será para destrucción, sino para bendición. Hermano, pero entre más nos opongamos a que Dios nos pule, más tiempo va a durar el trato, ¿sí o no? Es como el que se resiste. ¿Se acuerdan? O sea, hay niños que no les gusta que les corten el pelo, ¿cierto? Hay batallan, hermano, y hay que amarrarlos, y ellos, entre más se resiste a que le corten, más tiempo va a durar la tortura. Pero si se deja, entonces más rápido va a salir del asunto. Si nosotros no resistimos a la prueba, porque la prueba es para pulirnos, esta situación económica no va a durar para siempre. Esta enfermedad no va a ser para siempre. Este problema familiar no va a ser para siempre. Dios me está puliendo porque luego me necesita para usarme. Hermano, Dios pulió a Moisés durante 40 años para luego poderlo, ¿qué? Usar. ¿Cuántos años lo usó? Otros 40. Otros 40. De pronto a nosotros no nos queda tanto, ¿no? Pero si nos usa, que nos use unos 5. Yo le pongo unos 5. Yo le digo a Dios todos los días. En estos días, hermano, estoy diciendo: Señor, yo quiero usar los días que me queden para servirte. Y Él me ha pulido, créanme que me ha pulido, ¿no? Créanme. A veces uno mira a las personas, ¿no? Y dice: a este no le ha pasado nada. Este ha vivido sabroso todo el tiempo. Hermano, pero no, hay cosas que solamente Dios las conoce, y uno que las ha sufrido y las ha vivido. Pero cuando uno entiende, hermano, que está en las manos de Dios y que el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros, hermano, uno puede avanzar sin temor y puede aceptar lo que venga, no como un castigo, no como un despropósito de Dios, sino como ¿qué? Como el camino y la forma de Dios bendecirle. ¿Recuerdan a Job? Otro hombre manso en la tierra, porque fue Moisés, luego está Job. Job sufrió, ¿verdad? Mucho, ¿es cierto? Sufrió mucho, fue pulido, hermano, con lo que nadie ha sido pulido en esta vida. Todo lo perdió, todo, absolutamente todo, ¿sí? Pero después de un tiempo, dice que Dios le devuelve absolutamente todo. Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de probar a Job? Era que Job conociera de una manera directa el poder de Dios. Y cuando Job termina, él declara en el capítulo 45 y dice: hoy entiendo que yo nunca te había conocido. Solo vine a conocerte después de atravesar este valle, este desierto de sufrimiento. Hermano, así es. Lo importante es saber que estamos en las manos de Dios, amén. Y que Dios no se equivoca cuando nos toca. Cuando a veces toca lo que más queremos, lo más precioso. Dios nunca toca nada para dañarlo, ni para destruirlo. Dios siempre nos toca para mejorarnos, para darnos la imagen que Él quiere que nosotros tengamos. Ahora sí, el ejemplo de Jesús, ya lo habíamos leído, ¿no? Otro hombre poderoso en la historia, que se caracteriza como un hombre manso. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Mateo 11:29, ya lo habíamos leído, creo, ¿o no? Bueno, leamos, Mateo 11:29. Este es el hombre manso por excelencia. Dice así: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, puesto que yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. Y la Reina Valera cambia el término de nuevo por: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, yo no sé por qué, no me entiendo bien, no lo puedo explicar, pero la humildad trae descanso para el alma. De pronto usted lo puede interpretar. La humildad y la mansedumbre son el remedio para tener un alma y un corazón descansados, ¿sí? De pronto será porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es.
lo más importante. Y también tenemos a Isaías que habla de Jesús, 53:7. ¿Por qué tenemos que conocer a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque él dice, ustedes tienen que ser como yo. Ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Y dice, Jesús fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. ¿Quién fue? Jesús. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es no responder a la ofensa. Es no pagar con la misma moneda. Es no tomar venganza. La mansedumbre es ser maltratado como fue maltratado Jesús, pero no abrir ¿qué? La boca. Porque es fácil abrir la boca, ¿no es cierto? Para decir, a mí que no me busquen porque a mí me encuentran. Lo que generalmente decimos, ¿verdad? Ni se les ocurra meterse conmigo porque no saben con quién se están metiendo. Ya estamos en un problema. ¿Por qué? Porque estamos trabajando algo que no tiene nada que ver con la mansedumbre. ¿Sabe qué? Jesús tuvo que humillarse para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Qué creen que ustedes, que Jesús no se podía defender? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería que era tan debilucho que no se podía defender? Cuando lo abofeteaban, cuando lo pateaban, cuando lo escupían. Claro que se podía defender, ¿sí? Pero él no se defendió, porque defenderse, hermano, porque no permitir el trato de Dios sería echar a perder el propósito que Dios tenía para él. Si entendemos esto, ¿verdad? Y eso lo dice Mateo 26:51. Mateo 26:51, ahí hay una escena interesante, ¿no? Donde el Señor nos enseña cómo debemos responder a las agresiones. Mateo capítulo 26, versículo 51 dice: pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién fue ese? Pedro, ¿no? Cuando iban a prender a Jesús, entonces yo no sé de dónde sacó Pedro una espada, pero lo que hizo fue tratar de defender a Jesús y le cortó la oreja al que iba a echarle mano a Jesús. Entonces miren lo que dice el 52. Dice que Jesús le dice: guarda tu espada. Los que usan la espada morirán a espada. ¿Qué está diciendo? Estás allí cavando tu propia tumba. Estás cavando tu propia tumba. Y el 53, ¿qué le dice? Le dice: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Ahora, ¿Jesús estaba desprotegido? ¿Estaba solo? ¿No había quien lo defendiera? Miles de ángeles estaban listos a responder si hubiera sido necesario. Pero mire lo que dice el versículo 54. Y dice: pero si lo hiciera, si me defendiera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Si yo me opongo a este trato, que en este momento es cruel, que en este momento es brusco, que en este momento es fuerte para mí, si me opongo a ese trato, echaría a perder ¿qué? El propósito de Dios. Nunca le serviría a Dios en su propósito. Por eso la invitación es a sufrir con paciencia lo que tengamos que sufrir, creyendo que es Dios puliéndonos para cosas más grandes. Hermanos, ¿sabe qué es la humildad? Es ponerse en los zapatos del otro. Pero nadie que no haya sufrido una situación se podrá poner en los zapatos de otro, ¿no? ¿Quién es el que sabe? El que tiene compasión del que dice: no he comido hace 2 días. ¿Quién es el que puede tener compasión de alguien que dice: tengo hambre porque no he comido hace 2 días? ¿Quién? El que ha aguantado hambre 2 días. Pero si alguien no ha aguantado hambre, nunca sabrá qué es tener hambre. Si alguien nunca ha estado desnudo, nunca podrá saber qué es estar desnudo. Por eso a veces, si nosotros no nos humillamos y lo hacemos así, ¿Dios qué? Nos humilla. Pero no nos humilla para destruirnos, sino para volvernos a levantar. Amén. Y por último, vamos a mirar lo que dice Eclesiastés 10:4. Bueno, hay tanto de qué hablar de este tema, ¿no? Eclesiastés 10:4. Y mire lo que dice: si tu jefe se enoja contigo,
No renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes ¿qué? Errores. ¿De qué está hablando? De humildad, ¿no es cierto? Bueno, yo les decía anoche, anoche había más gente. ¿Cuántos son empleados acá? Bueno, muchos levantaron la mano, empleados, ¿no? Y muchos de los empleados en algún momento han pensado en ¿qué? En dejar tirado el trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el jefe, ¿no? Es que mi jefe, es que es injusto, es que yo no sé qué, es que yo mejor me voy. Listo, se puede ir, pero ¿quién pierde? Que trabajen hay muchos, ¿verdad? Pero que paguen hay pocos. Entonces el rebelde siempre va a salir ¿qué? Perdiendo. Hay que bajar la cabeza. Cuando tengamos que bajar la cabeza, porque el que baja la cabeza un día la podrá levantar, pero el que no quiere bajar la cabeza terminará con su cabeza levantada, pero en la miseria, y pobre, y necesitado. Entonces dice acá, ¿por qué un espíritu sereno puede superar grandes errores? Un proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira, pero dice, la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra tranquila, una palabra que no responde a la agresión, es una palabra que es como un baldado de agua fría frente a una hoguera que se está levantando, ¿sí o no? ¿Cómo se apaga el pleito? ¿Cómo se apaga un pleito? Hermano, uno de los dos tiene que ceder. Y ustedes han oído que dicen que para pelear se necesitan dos, ¿sí? Para pelear se necesitan dos. No es que él es el peleón y peleamos todos los días porque ella es la peleona. No, los peleones son los dos, porque si no fueran los dos, entonces no pelearan todos los días. Entonces uno estaría peleando solo. Entonces eso es verdad. La blanda respuesta que dice, quita la ira, ¿sí? Cuando alguien viene con el propósito de ofenderme, ¿cómo lo hace? Buscando las palabras, las peores palabras, ¿cierto? Poniéndome, como dicen por aquí, por el suelo. ¿Y qué espera esa persona en su cabeza? ¿Qué espera? Que yo le responda de la misma manera. Y si yo le respondo de la misma manera es como echarle gasolina al fuego. Pero si alguien viene y me ofende con una palabra fuerte y yo le respondo con una palabra de amor, entonces es como echarle agua a la candela. Pero es que hay gente que le gusta el pleito, ¿no? Y hay que hacerlo. Hay gente que compra una pelea, dice por ahí. Les gusta meterse en problemas, sabiendo que de los problemas nadie sale bien librado. De una pelea siempre salen heridas, siempre hay lastimados, siempre hay enemistades, hay odios. Pero necesitamos tener claro la unidad. Y dice Mateo, bienaventurados los mansos de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Y Salmo 37 dice que los justos heredarán la tierra y habitarán para siempre en ella. Esa es la promesa. ¿Para quiénes? Para los justos. ¿Sabe de qué tierra se refiere? No esta. Se refiere a la nueva tierra y al nuevo cielo. ¿Quiénes lo van a heredar? Los mansos. ¿Sabe por qué? Porque si el orgullo ha provocado tantas desgracias en el mundo, Dios no va a permitir orgullosos ni rebeldes en su nueva tierra. Eso tenemos que irlo trabajando desde acá. Amén. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, porque Dios quiere bendecirnos. Amén. Nunca se les olvide el trato de Dios a Moisés, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Depende de quién. De nosotros. Entre más rápido se deje pulir, más rápido, hermano, va a brillar. Y más rápido el propósito de Dios se va a cumplir. Señor, queremos agradecerte por tu palabra esta mañana, Dios. Señor, gracias porque cuando tú hablas, Señor, nuestro corazón, Señor amado, siente, bendito Dios, que es un Padre aconsejándonos, que es un Padre amoroso, que quiere llevarnos a la bendición. Te damos gracias, Padre, y pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé la fuerza para no ser oidores olvidadizos, sino para poder ser practicantes de tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia esta semana. Bendito Dios, que la bendición más grande que ellos puedan tener es tu Espíritu Santo acompañándoles, dándoles paz, dándoles tranquilidad y dirección. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.